En Ventisquero del Sur, un rincón costero de Chile, Lucía vivía atrapada en una vida cuidadosamente planificada. Bajo el alero de una casa gris, dominada por el control de su esposo Ramiro, arquitecto urbanista, transcurrían sus días. Él, 10 años mayor, ejercía su dominio con frialdad y precisión, cada plato colocado, cada taza lavada, cada paso marcado. Lucía, que de joven entrenaba danza contemporánea con fervor, había construido su existencia alrededor de la rutina de cuidado y sacrificio. Elisa, su hija de 6 años, habitaba ese mundo con su risa justa y rasgos vivos. Pero en la mirada de Lucía, ese reflejo infantil tambaleaba, como si temblara ante la sombra que se expandería con el tiempo. Una tarde, mientras doblaba ropa junto al patio trasero, escuchó los dedos de Elisa golpeando tierra con una rama. La niña danzaba entre hojas secas, girando y riendo. Lucía sintió una punzada. Yo también fui esa niña, pensó. ¿En qué momento abandonó la música de su cuerpo? El regreso de Ramiro fue como un silencio que formaba frontera. Entró sin saludar y encendió la radio del despacho. Lucía guardó un silencio frío, tan rígido como los planos que colgaban en la pared. Esa misma noche, encendió una vela y se puso ante el fuego, sosteniendo una taza de té que se enfriaba. No hubo lágrimas ni gritos. Solo la chispa contenida de una mujer harta de marchitarse. Comprendió que debía actuar. No sabía cómo, pero estaba segura de que ese instante era el punto donde todo podía comenzar a cambiar. A la mañana siguiente, esperó a que Ramiro se fuera. Lucía se atrevió a encender la vieja radio y una melodía instrumental la envolvió. Parpadeó. Envuelta en música, salió con Elisa al salón. Con voz temblorosa dijo, ¿bailas conmigo? La niña asintió con una sonrisa amplia. Giro tras giro, los muebles se alejaban, el aire se abría. Lucía revivió algo parecido a la libertad. La melodía cerró con tranquilidad. Elisa se sentó en el suelo, respirando con ritmo acelerado. Quiero ser bailarina como tú, susurró. Lucía la tomó entre sus brazos y vio el reflejo de su propia alma, aún intacta. Prometió silenciosamente no traicionar esa chispa. Aunque la oscuridad de su vida amenazaba con sofocar, algo se había encendido. Algo profundo. Luego golpearon la puerta. Ramiro volvió antes de lo previsto. La música aún sonaba. Entró, sin sorpresa. Vio a madre e hija y dijo, firme. ¿Otra vez música? Solo estábamos compartiendo un momento, dijo Lucía, sin quebrarse. No tenemos tiempo para distracciones, replicó Ramiro, apagando la radio sin titubear. Lucía contuvo su mirada. No cedió. Esa noche, se acostó de espaldas, con la respiración de Elisa junto a ella. El aire frío la abrazó, pero por primera vez desde años se sintió lejos del miedo. Los días siguientes transcurrieron en silencio tenso. Ramiro anunció que irían a Quellón a pasar la temporada en una vieja propiedad familiar. El viaje fue largo, y por cada kilómetro, el plan mojado se secaba dentro de Lucía. Entendía que aquello no era una escapada, sino una mudanza silenciosa. Al llegar, la casa se alzaba como una presencia abandonada, madera oscura, ventanas estrechas. Ramiro se despidió antes del anochecer, y Lucía se encontró sola con Elisa. Frente a ellas, un espacio desolado, consumido por el polvo y el silencio. Pero también era, inconscientemente, una página en blanco. La limpia comenzó con palabras suaves. Lavaron ventanas, sacaron muebles viejos, rascaron pintura. En la chimenea, una pequeña llama amenazó la oscuridad. Lucía sentía cada movimiento como una declaración, aquí no acabará mi historia. Esa noche, mientras cerraba los ojos junto a Elisa, supo que el viaje apenas comenzaba. Las semanas siguientes convirtieron aquella casa decrépita en una criatura viviente. Lucía y Elisa sacaban bolsas de escombros, restauraban cortinas, pintaban paredes. Cada clavo clavado era como un latido nuevo. La chimenea se volvió su altar, y el fuego, su confidente. Lucía nunca había usado herramientas, pero aprendió con una calma inquietante. Elisa se convirtió en su asistente, medía, sostenía, señalaba. Cuando lograron reparar el sistema de agua caliente, se abrazaron como si hubieran conquistado una montaña.
Una tarde, encontraron en el desván una caja de cosas olvidadas, cintas de vídeo, una muñeca rota, partituras amarillentas, una caja de música sin llave. Elisa preguntó, ¿todo esto era de alguien? Lucía respondió, y ahora es nuestro. La frase quedó flotando. Un martes, mientras colgaba ropa mojada al sol, Lucía vio a una mujer acercarse por el camino de tierra. Tenía la espalda encorvada, pero caminaba con ritmo. Llevaba una cesta de mimbre bajo el brazo. Al llegar a la verja, dijo: «Soy Teresa Aldunate. Vivo 3 casas más allá». Vi luces y pensé que tal vez necesitaban pan. Lucía aceptó la visita como quien recibe una señal. Dentro de casa, compartieron té y pan tibio con miel. Teresa, viuda desde hacía 20 años, era una mujer con historias incrustadas en las manos. Contaba sin adornos, miraba sin juicio. «Aquí la gente se va o se duerme», dijo. «Pero usted parece distinta». Lucía bajó la mirada. «No sé si distinta. Solo no quiero que mi hija crezca en la sombra». Esa tarde, Teresa no solo dejó pan, sino también semillas, cilantro, lavanda y albahaca. Los días se volvieron pequeños rituales: en la mañana, trabajos domésticos; en la tarde, danzas improvisadas en la sala. Lucía enseñaba a Elisa a mover los pies como si fueran pinceles. Elisa, con su memoria infantil, aprendía con una velocidad que sorprendía. «Tu cuerpo recuerda más de lo que crees», le decía Lucía. Una mañana, Teresa llegó con una propuesta insólita. «Se necesita alguien que reparta cartas». La señora Zúñiga se jubiló. «El correo queda en el pueblo. Pagan poco, pero pagan». Lucía, sin pensarlo mucho, aceptó. El uniforme consistía en una chaqueta azul desteñida y una bolsa de lona. Las primeras semanas fueron silenciosas: caminar, tocar puertas, entregar sobres. Pero con el tiempo, las cartas le revelaron rostros. Aprendió los nombres, las rutinas, los suspiros de cada casa. Era un trabajo modesto, pero simbólico. Ella, que había estado incomunicada tanto tiempo, ahora conectaba a otros. En uno de sus recorridos, escuchó una melodía que salía por una ventana abierta. Se detuvo. Era una canción de los años 80, una pieza instrumental que solía usar para estirar los músculos en la escuela de danza. Tocó la puerta sin saber por qué. Un hombre de unos 40 años abrió. Tenía una pierna vendada y una expresión entre alerta y sorpresa. «Hola». «Traigo su correspondencia», dijo ella. Él asintió. Luego, señaló hacia dentro. «¿Quieres pasar?» «Estoy organizando discos». Lucía dudó. Luego entró. La casa estaba ordenada con descuido: libros por todos lados, fotos viejas en marcos desiguales, una guitarra sin cuerdas apoyada en la pared. El hombre se presentó como Leandro Ureta, exmúsico de orquesta, accidentado en un ensayo en Valdivia. «La vida me pidió pausa», dijo, casi con sarcasmo. Hablaron poco. Compartieron té y una conversación sobre partituras y movimientos. Antes de irse, Lucía preguntó: «¿Qué te hizo quedarte aquí?» «Lo mismo que te trajo a ti, supongo: buscar aire». Aquel encuentro marcó un punto de inflexión. Lucía comenzó a visitarlo con excusas variadas: devolver una revista, prestar un libro, pedir azúcar. Leandro nunca preguntó demasiado. Solo abría la puerta y ofrecía música. Una tarde, mientras escuchaban a Astor Piazzolla, Leandro dijo: «Extraño tocar. Pero más extraño moverme». Lucía lo miró. «¿Sabes estirar?», preguntó ella. «¿Como bailarín?». «Como alguien que necesita abrirse». Esa fue la primera vez que estiraron juntos. Nada elegante, nada ensayado. Solo 2 personas redescubriendo cómo habitar sus cuerpos. En la casa de Lucía, Elisa comenzaba a coreografiar sus propios juegos. Construía secuencias con palos y piedras, imitando lo que su madre hacía. Una noche, dijo: «Quiero una escuela». Lucía rió. «¿Una escuela de qué?». «De movimiento». La frase quedó suspendida. Lucía no la borró. Con el tiempo, Leandro empezó a moverse mejor. Lucía, por su parte,
encontraba en su cuerpo una fuerza que había olvidado. Comenzaron a practicar con regularidad. Teresa, desde su ventana, decía, ya bailan como en el teatro. Una tarde, al despedirse, Leandro sostuvo la mano de Lucía un segundo más de lo habitual. No dijeron nada. No era necesario. Esa noche, frente al fuego, Lucía escribió en un cuaderno viejo. Todo lo que creía terminado apenas comenzaba. Con la llegada del otoño, los días en que John se acortaron, pero algo en la vida de Lucía se alargaba. Las rutinas dejaban espacio a lo espontáneo. Los movimientos se volvían más libres. La escuela que Elisa había soñado se fue materializando de a poco, primero, como una clase improvisada en el patio trasero. Luego, como un cartel pintado a mano, taller de movimiento para todos. Las primeras alumnas fueron Teresa y 2 vecinas jubiladas. Luego se sumaron niños, una madre con depresión, un joven con una pierna ortopédica. No había espejos ni barras, pero sí música, espacio y voluntad. Lucía no enseñaba técnica, sino presencia. El cuerpo no miente, decía. Lo que callamos, se nota en los hombros. Lo que no lloramos, se encarna en la espalda. Leandro ayudaba a montar y desmontar todo, las colchonetas, el parlante viejo, las botellas de agua. Su pierna había mejorado. Aunque ya no tocaba profesionalmente, escribía pequeñas melodías que Lucía usaba en sus clases. Una noche, bajo un cielo limpio, se sentaron en el porche. Elisa dormía. Lucía le contó por primera vez cómo era su vida con Ramiro. No dramatizó. No exageró. Solo dijo las cosas como se dicen cuando ya no duelen, pero aún pesan. Leandro no interrumpió. Escuchó como quien afina un instrumento antiguo. Yo no era infeliz, dijo Lucía. Solo estaba adormecida. Leandro le respondió con una confesión propia, su accidente había sido provocado por exceso de confianza. Quiso probar una acrobacia absurda para impresionar a una crítica. Terminó con los ligamentos destrozados. A veces hay que romperse para volver a bailar. Con el correr de los meses, el taller se volvió una referencia. Gente del pueblo venía a ver los ensayos. Teresa horneaba pan para vender durante las muestras. Un músico local ofreció clases de percusión. Lucía no lo planificó. Solo siguió el ritmo que la vida proponía. Una tarde, Elisa llegó corriendo del colegio con una noticia. Van a hacer un festival artístico. Gritó, quiero que participemos. Lucía dudó. No por miedo al escenario, sino por la exposición. Pero al ver la cara de su hija, supo que no había vuelta atrás. Prepararon una pieza sencilla. Elisa bailaba como el viento, ligera, pero decidida. Lucía la acompañaba con movimientos que recordaban a las mareas, ida y vuelta, flujo y contención. El día del festival, el salón comunitario estaba lleno. Cuando terminó la presentación, el aplauso fue tan largo que Elisa se tapó los oídos. Al final, una mujer se acercó a Lucía. ¿Usted da clases? Mi hijo tiene autismo. Nunca se queda quieto. Pero con su música, se quedó mirando todo el rato. Lucía asintió. Claro que sí. Todos pueden bailar. Solo hay que escuchar distinto. Aquel encuentro fue el inicio de un nuevo tipo de enseñanza. Lucía comenzó a trabajar con personas con diversidad funcional. Adaptaba el movimiento. Cambiaba el ritmo. Descubría formas nuevas de decir presente. Elisa, ya con 9 años, asumía un rol de pequeña asistente. Preparaba las coreografías, diseñaba los vestuarios con telas donadas. Su entusiasmo era contagioso. ¿Te das cuenta de que estás creando una comunidad? Le preguntó Leandro una noche. Lucía sonrió. No la estoy creando. Estoy dejando que aparezca. Un día, al llegar del correo, Lucía encontró a Ramiro esperándola en la puerta. Vestía traje, aunque algo arrugado. Llevaba una maleta a medio cerrar y la cara de alguien que no ha dormido bien. Necesito hablar contigo. Lucía respiró hondo. No de miedo, sino de preparación. Entraron. Elisa no estaba, se había ido a una pijamada. Leandro,
por suerte, había salido de viaje. Ramiro habló primero. Las cosas no han ido bien. El estudio quebró. Perdí el contrato con la municipalidad. He vendido el departamento. Estoy sin lugar. Sin dirección. Lucía escuchó en silencio. Pensé que tal vez podríamos intentar algo. Empezar de nuevo. Ella lo miró. No con desprecio, sino con distancia. Como se mira a un libro ya leído. Ramiro, no soy la misma. Ni tú tampoco. Ya no bailamos el mismo ritmo. Ramiro agachó la cabeza. No insistió. Al irse, dejó una carta en la mesa. No para pedir. Solo para despedirse. Lucía no la leyó en el momento. La guardó en una caja de cartón junto a su acta de matrimonio, el test de embarazo de Elisa, y un viejo pañuelo bordado por su madre. Esa noche, al volver, Leandro no preguntó nada. Solo abrazó a Lucía en el porche. Bailaron una pieza lenta, con la música bajita saliendo del parlante. No sabía que sabías bailar tan lento, dijo ella. Es que solo lo hago cuando importa. La llegada del invierno trajo más que lluvias y techos goteando. Trajo también la decisión de Leandro de someterse a una cirugía. La pierna, aunque le permitía caminar, no soportaba la exigencia mínima de un ensayo prolongado. El dolor lo había vuelto irritable. Y la música, que antes lo salvaba, ahora le generaba rabia. Una tarde, mientras ajustaban el sonido para una clase, Leandro dijo, sin rodeos. Tengo fecha para operarme. No sé si volveré a caminar igual. Ni a bailar. Lucía lo abrazó con fuerza. No bailas con las piernas. Bailas con lo que llevas adentro. Los días previos a la cirugía fueron de una tensión contenida. Elisa, al tanto de la situación, se portaba como una adulta en miniatura, hacía el desayuno, recordaba los medicamentos, organizaba los ensayos sin ayuda. Lucía, por dentro, luchaba con el temor de perder aquello que recién había encontrado. Pero no lo mostraba. Sabía que Leandro la necesitaba firme. La operación se realizó en Valdivia. Teresa cuidó de Elisa, mientras Lucía acompañaba a Leandro. En la sala de espera, el tiempo parecía detenido. El reloj del hospital emitía un tic-tac que perforaba la mente. Horas más tarde, el cirujano salió con gesto neutro. Fue un éxito técnico. Ahora, depende de él. Lucía no lloró. Solo cerró los ojos y asintió. La recuperación fue lenta. Hubo días oscuros. Leandro, limitado en sus movimientos, se impacientaba. Lucía insistía, un paso por día. Elisa traía dibujos para colgar en las paredes del hospital. Un día, el kinesiólogo pidió a Leandro que se pusiera de pie sin ayuda. Le costó. Se tambaleó. Pero no cayó. Te sostienes, dijo Lucía, sonriendo. Eso ya es danza. De regreso en Quellón, algo había cambiado. El taller siguió funcionando gracias a un pequeño grupo de madres que se organizaron. Elisa lideró una clase infantil donde enseñaba con la voz dulce de quien ha escuchado mucho. Cuando Leandro volvió, caminando con bastón, el pueblo lo recibió con aplausos tímidos. Él, que nunca había gustado del centro de atención, sonrió con humildad. No soy un héroe, decía. Solo alguien que aprendió a moverse distinto. Elisa creció con todo eso como parte de su normalidad, gente que se cae y se levanta, cuerpos que no obedecen pero insisten, abrazos que duran lo justo. A los 10 años, ya escribía pequeñas coreografías para las presentaciones locales. A veces usaba piedras como marcadores de espacio, otras veces ramas, cintas, objetos encontrados. El arte es cualquier cosa que no se rinde, decía ella, repitiendo una frase de Lucía. En una de las muestras del taller, un periodista local los entrevistó. Al día siguiente, la nota apareció en el diario, La danza como refugio comunitario. Las fotos mostraban a Lucía girando con una madre adolescente, a Leandro marcando el ritmo con un tambor pequeño, a Elisa con los brazos en alto. La nota circuló. Alguien la compartió en redes sociales. Y un mes más tarde, recibieron un correo.
Una fundación cultural en Santiago invitaba a Lucía a una residencia de danza inclusiva. 3 semanas. Todo cubierto. Lucía dudó. No quería dejar a Elisa. Pero Teresa se ofreció como guardiana. Leandro la animó. Es tu tiempo. Lucía viajó por primera vez sola en años. El aeropuerto le pareció un lugar de ciencia ficción. Pero al llegar a la residencia, sintió que todo valía la pena. Compartió clases con bailarines de Colombia, México y Brasil. Aprendió nuevas formas de trabajo corporal. Descubrió cómo adaptar ejercicios para personas ciegas. Sintió que su vocación se expandía como un río en deshielo. En su última noche, presentaron una pieza colectiva. Lucía bailó descalza, con una blusa blanca y un pantalón suelto. El suelo era frío, pero ella se sentía fuego. No había coreografía. Solo una consigna, moverse como si el cuerpo supiera el camino. Y lo supo. Al terminar, la sala entera aplaudió de pie. Una mujer se le acercó y le dijo: Nunca había visto a alguien bailar con tanta verdad. Lucía no respondió. Solo respiró hondo. Ese halago no era vanidad. Era confirmación. Lucía regresó de Santiago con una certeza nueva: su historia ya no era solo suya. Se había convertido en una posibilidad para otros. En una forma de demostrar que las fracturas no siempre significan finales. El recibimiento en Quellón fue silencioso pero cálido. Elisa corrió a abrazarla como si volvieran de una guerra. Leandro, aún con bastón, le extendió un café con canela. ¿Bailaste como si fueras la única?, preguntó él. Bailé como si por fin me creyera que estoy viva, respondió ella. Los días siguientes estuvieron marcados por un impulso renovado. Lucía reestructuró el taller. Ahora incluía sesiones para adultos mayores, improvisación libre para jóvenes y una clase especial para personas con movilidad reducida. Leandro volvió a tocar. No con ambición, sino con entrega. Su música se volvió el tejido invisible de las clases. Elisa ya no era solo una alumna, era parte del corazón del proyecto. Incluso comenzó a dar talleres en el colegio. Una tarde, sentados en la sala mientras caía la lluvia, Leandro le propuso algo. ¿Y si presentamos una obra? Lucía lo miró, sorprendida. ¿Una pieza de danza? Sí. Pero que sea tu historia. Nuestra historia. La historia del cuerpo que se resiste a morir en vida. Lucía no respondió de inmediato. Cerró los ojos. Se imaginó en el escenario, con el silencio expectante antes de la música. Y dijo: Hagámoslo. El proyecto tomó forma como un poema escénico. Se tituló Latidos en tierra firme. No era una narración lineal, sino una sucesión de imágenes, cuerpos que caen, que se arrastran, que se levantan, que giran como el viento. Elisa bailaba una secuencia en la que se soltaba de las manos de su madre y luego volvía. Leandro tocaba en vivo, improvisando sobre un motivo de piano mínimo. El estreno se fijó para el mes de noviembre. El teatro más grande de la zona, en Castro, fue cedido por el municipio. Teresa encabezó una colecta para los traslados. La comunidad entera se ofreció, desde quien bordaba vestuario hasta quien vendía entradas en la feria. Durante los ensayos, Lucía vivió momentos de duda. A veces, las memorias regresaban como ráfagas. Volvía a sentir la voz de Ramiro diciéndole que no servía para nada. Pero entonces escuchaba los pies de Elisa golpear el suelo con fuerza, y todo se acomodaba. El día del estreno, el teatro estaba lleno. La primera escena era en silencio, Lucía de pie, con los ojos vendados, mientras alguien, Elisa, la rodeaba. Luego, el primer acorde. Un movimiento. Un temblor. Y después, todo fluyó. Al final, Lucía cayó de rodillas, levantó los brazos y sonrió con los ojos cerrados. La ovación fue inmediata. Entre el público, alguien lloraba en silencio. Era Ramiro. Nadie lo había invitado, pero había venido. No se acercó. Solo miró. Luego se marchó. Tras la función, los abrazos llegaron en oleadas. Teresa, con lágrimas, decía:
Eres mi nieta del alma. Una joven se le acercó y susurró, yo también escapé. Gracias por mostrarme que se puede vivir después. Esa noche, en el camerino, Leandro le tomó la mano a Lucía. Nunca te vi tan tú. Lucía, agotada pero plena, respondió. Yo tampoco. Los días que siguieron estuvieron llenos de eco. Gente de otros pueblos pidió que llevaran la obra a sus localidades. Una fundación los invitó a presentar en Temuco. Una escuela los contactó para una residencia artística. Pero no era la fama lo que Lucía buscaba. Era la constancia. El fuego lento. ¿La comunidad? La certeza de que cada paso que daba era una afirmación de vida. Un domingo, mientras preparaban panqueques, Elisa preguntó. ¿Te acuerdas cuando solo bailábamos en la cocina? Lucía rió. Sí. Y me acuerdo de cómo empezaste a girar con los pies descalzos. ¿Crees que algún día vamos a dejar de bailar? Lucía la miró. Solo si dejamos de respirar. Ese mismo año, una fotógrafa chilena los incluyó en una serie sobre proyectos artísticos rurales. La imagen que eligió fue la de Lucía, con los brazos extendidos, Elisa sobre sus hombros y Leandro tocando el tambor al fondo. Tituló la foto, Familia en movimiento. Y así fue. Una familia no nacida de la sangre, sino del acto de sostenerse mutuamente. Una familia que, en medio de la tempestad, supo cómo volver al cuerpo. Cómo hacer de la danza no solo un arte, sino un lenguaje para decir, estamos aquí. Seguimos. Vivimos. Con el paso de los meses, Latidos en Tierra Firme se convirtió en algo más que una obra. Era una peregrinación. Cada pueblo donde se presentaban añadía una capa nueva, una abuela que lloraba en la primera fila, un niño que subía al escenario al final, una directora de escuela que pedía talleres para sus alumnas. Lucía descubría que el arte no curaba todo, pero hacía algo más valioso, nombraba lo innombrable. Había cuerpos que no podían decir lo que vivieron, pero al moverse, se entendían. Un día, tras una función en Puerto Actey, una mujer de mediana edad se le acercó con un cuaderno. Escribí esto durante la obra, dijo, con voz tímida. Nunca había contado mi historia. Usted me hizo querer hablar. Lucía lo recibió como si fuera un regalo sagrado. Y lo era. Mientras tanto, Elisa crecía. Ya no era la niña que bailaba con la música de mamá. Ahora proponía, corregía, ensayaba sola. Leandro decía que tenía el oído más fino que él. No solo escucha, decía. Interpreta. A los 12 años, Elisa creó su primera pieza completa. Se titulaba Tierra Quieta. Usó música que ella misma grabó con cucharas, piedras, y la lluvia contra el techo. La presentó en el colegio. Hubo silencio total. Luego, una ovación que la hizo llorar. Lucía comenzó a recibir invitaciones para hablar en seminarios. No se sentía la experta. Pero aceptaba, con humildad. Contaba su historia sin dramatismo. Hablaba del cuerpo como casa, del movimiento como lenguaje de supervivencia. En uno de esos encuentros, una profesora de Santiago le propuso escribir un libro. No para vender miles. Para que tu camino quede. Para que otras sepan que no están solas. Lucía dudó. Nunca se había considerado escritora. Pero Elisa la animó. Lo que me contaste tantas veces, solo tienes que escribirlo igual. Durante meses, escribió por las tardes, en la cocina. Usaba una libreta grande. Leandro digitaba el texto después, agregando comas y puntos que Lucía olvidaba. Elisa ilustraba los márgenes, pies, manos, cintas, árboles que parecían moverse. El título llegó una mañana, mientras tomaban té, Bailar desde el fondo. Así, sin mayúsculas. Como quien no necesita gritar para ser escuchada. La publicación fue pequeña, 100 ejemplares. Pero corrieron rápido. Una periodista del sur lo leyó y escribió una reseña que comenzaba así. Este no es un libro de danza. Es un libro de coraje disfrazado de movimientos. Las librerías pidieron más copias. La universidad invitó a Lucía para una charla. El Fondo Cultural ofreció financiar una segunda edición.
Ramiro reapareció por tercera vez. Lucía lo encontró en la feria, detrás de un puesto de frutas. Había engordado. Su pelo tenía más canas. Sus ojos, menos altivez. Se saludaron con una inclinación leve. Leí tu libro, dijo él. Y... duele. Pero es hermoso. Lucía asintió. No dijo nada más. Él tampoco lo esperaba. Solo se despidió con un gesto. Una despedida sin rencores, sin cuentas pendientes. En el aniversario del taller, organizaron una muestra comunitaria. Más de 20 personas bailaron. Algunas en sillas de ruedas. Otras con bastones. Niños con síndrome de Down. Madres solteras. Vecinas que nunca se habían movido frente a nadie. Leandro tocó con una banda de exalumnos. Elisa presentó las coreografías. Lucía solo observó desde el fondo, sin protagonismo. Una niña de 5 años se acercó y le dijo: Mi mamá me dijo que tú hiciste que ella vuelva a cantar. Lucía se agachó y le sonrió. Entonces tú también cantarás. Esa noche, al cerrar la sala, Elisa le dijo: ¿Alguna vez pensaste que viviríamos esto? Lucía miró el piso, aún cubierto de tiza. Nunca. Pero siempre lo deseé. Unos días después, Elisa dejó una carta sobre la mesa. Mamá, me ofrecieron una beca para estudiar danza en Valparaíso. Me da miedo, pero creo que es tiempo. Me has enseñado a no quedarme quieta. Lucía la leyó 3 veces. Luego la dobló con cuidado. Y le respondió con otra nota. Vuela, hija. Yo sostendré el viento para que no caigas. Elisa partió a Valparaíso con una mochila azul y los ojos grandes. Lucía la acompañó hasta el terminal de buses. Leandro no fue, por decisión propia. Dijo que las despedidas eran demasiado ruidosas para él. Volverás distinta, le dijo Lucía, abrazándola. Pero eso no es malo. ¿Y tú? Preguntó Elisa, ¿vas a cambiar también? Lucía sonrió. Probablemente. Los primeros días sin Elisa fueron extraños. La casa, aunque llena de objetos, sonaba hueca. Teresa venía más seguido. Leandro, con su paso recuperado, insistía en seguir tocando. Pero algo había cambiado. El ritmo de la casa ya no era el mismo. Lucía reorganizó el taller. Abrió un nuevo espacio de formación para jóvenes que querían enseñar danza comunitaria. Ya no era solo una bailarina. Era guía. No soy coreógrafa, decía. Soy sembradora. Las cartas de Elisa llegaban por correo. Sí, cartas. Escritas a mano, con dibujos en los bordes y líneas torcidas. Hablaba de sus clases, de una profesora exigente, de un chico que bailaba como si flotara. Decía que a veces lloraba, pero siempre después de ensayar. Es el único momento en que todo tiene sentido, escribía. Como cuando bailábamos en la cocina. Lucía respondía con la misma devoción. Le enviaba hojas secas, trozos de partituras, frases anotadas en servilletas. Todo era mensaje. Todo era abrazo. Una tarde, mientras revisaba un viejo baúl, Lucía encontró un cuaderno que había olvidado. Eran notas que escribió cuando aún vivía con Ramiro. Proyectos de coreografías, ideas para talleres, dibujos de cuerpos en movimiento. Estaban maltratados por la humedad, pero aún legibles. Lo leyó entero. No lloró. No por falta de emoción. Sino porque entendía que esa mujer que escribió eso ya no existía. Y, sin embargo, seguía viva en cada línea. Guardó el cuaderno. No como un ancla, sino como una raíz. A fines de año, recibió una invitación inesperada. El Ministerio de Cultura la reconocería por su contribución al arte comunitario. Un acto en Santiago, con discursos y placas. Lucía se rió. ¿Yo, reconocida por un ministerio? ¿Dónde estaba el ministerio cuando vivía con miedo? Leandro la animó. Quizá es tiempo de ocupar ese lugar que antes te negaron. Aceptó. Viajaron juntos. Teresa se quedó en Quellón, cuidando la sala y las plantas.
En Santiago, el acto fue sobrio. Mucha gente bien vestida. Discursos largos. Cuando le tocó el turno, Lucía subió con un vestido negro sencillo y un pañuelo en la cabeza. No leyó nada. Solo dijo: no soy artista porque estudié danza. Soy artista porque resistí. Hubo silencio. Luego, un aplauso lento, que fue creciendo como marea. A la salida, una joven se le acercó. Tenía el pelo corto, los ojos húmedos. Mi madre leía su libro en voz alta cuando yo estaba internada por anorexia. Me salvó. Usted no lo sabe. Pero me salvó. Lucía la abrazó. Entonces ya no fue en vano. Al volver a casa, encontró en el buzón una postal de Elisa. Un dibujo de dos mujeres bailando bajo la lluvia. Y una frase. No sé si soy buena, pero sé que soy honesta. Y eso es gracias a ti. Lucía la pegó en la pared, sobre la cocina. Leandro, cada vez más sereno, comenzó a escribir música para otros proyectos. Ya no tocaba por necesidad, sino por gusto. Decía que había aprendido a vivir sin escenario. El silencio también tiene partitura, bromeaba. Una noche, mientras cocinaban, le preguntó a Lucía: ¿te arrepientes de algo? Lucía lo pensó un momento. De haber dejado que me apagaran por tanto tiempo. Pero también sé que esa oscuridad me enseñó a ver con otros ojos. El taller cumplió 5 años. Lo celebraron con una función en la plaza. Niños, adultos, ancianos. Todos bailaron. Una mujer de 83 años giró tan lento y hermoso que alguien lloró sin saber por qué. Lucía no bailó. Solo observó. Leandro le dijo al oído: estás viendo tu obra. Y no necesita tu cuerpo para sostenerse. Lucía cerró los ojos. Sintió el viento en la cara. Y supo que algo dentro de ella estaba listo para el siguiente paso. Pasaron los años. La sala de danza siguió abierta, aunque menos bulliciosa. Algunos alumnos se fueron. Otros llegaron. Elisa venía en vacaciones, y cuando podía, se quedaba más tiempo. Ya no era una adolescente. Su rostro había cambiado. Pero los ojos seguían diciendo lo mismo: quiero moverme hasta entender el mundo. Un verano, trajo consigo a su pareja, un joven alto, de risa fácil, estudiante de teatro. Lucía lo observó desde la cocina. ¿Y ese quién es? Mi compañero, dijo Elisa, con una mezcla de desafío y ternura. Lucía solo asintió. Luego dijo: ¿baila? Improvisa, respondió Elisa. A su modo. Entonces, que pase. Leandro envejecía con dignidad. La pierna le dolía en los días húmedos, pero nunca volvió a usar bastón. Daba clases de percusión en el colegio local. A veces, tocaba solo para sí mismo, en el patio, mirando el mar. Una tarde, mientras cocinaban lentejas, dijo: creo que nunca pensé vivir tanto. Ni así. Lucía lo miró, curiosa. ¿Así como? Con la sensación de haber dejado algo bueno atrás. Lucía se acercó, lo besó en la frente. Todavía no has terminado. En el aniversario número 10 del taller, Elisa organizó una función sorpresa. Invitó a exalumnos, exalumnas, viejas amigas, incluso a la señora que había limpiado la sala en los primeros años. Montaron una pieza coral titulada Semillas. Lucía no sabía nada. Le vendaron los ojos. Cuando se los quitaron, el escenario estaba lleno de cuerpos moviéndose en un ritmo lento y profundo. No era una técnica. Era una verdad encarnada. Lloró. No por nostalgia. Sino porque entendía que la danza, la suya, había echado raíces en tierra fértil. Esa noche, Elisa le entregó un cuaderno. Era grueso, de tapa dura. En la primera página decía: este es tu archivo. Cada clase, cada ensayo, cada carta. Todo está aquí. Para que cuando no estés, nadie olvide de dónde venimos. Lucía lo sostuvo con ambas manos. El cuaderno pesaba más que el papel. Al poco tiempo, Leandro enfermó.
Un fallo cardíaco, repentino. No hubo drama. Solo un suspiro largo mientras dormía, una madrugada con luna llena. Lucía lo encontró con una expresión tranquila. Como si hubiese terminado de tocar su última nota. El entierro fue sencillo. Música. Flores. Y silencio. Después, la casa se volvió demasiado grande. Elisa le propuso mudarse con ella, a Valparaíso. Pero aquí están mis huesos, respondió Lucía. Entonces, dijo Elisa, déjame construirte una sala aquí. Y así fue. Con apoyo del municipio, donaciones de vecinos y mucho trabajo colectivo, construyeron una nueva sala, más luminosa, más amplia, junto al mar. La llamaron Casa del Cuerpo Vivo. Lucía enseñó allí hasta que los pies ya no le respondieron. Luego, se sentaba en una silla al fondo, observaba, corregía, reía. Decía poco. Pero lo justo. Una mañana, no bajó. Elisa la encontró dormida, con un libro en el regazo. Había fallecido sin ruido, con la serenidad de quien ya lo ha dicho todo. El funeral fue danzado. Literalmente. Los vecinos giraron en la plaza. Los niños dibujaron con tiza sobre el suelo. Sonaron tambores y flautas. No hubo luto. Hubo movimiento. Años después, la sala seguía funcionando. Elisa era ahora directora. Tenía canas en las sienes y una hija que empezaba a bailar con calcetines. En una entrevista, le preguntaron qué era para ella la danza. Respondió. Es la forma que mi madre encontró para no desaparecer. Y en una de las paredes de la sala, junto a una foto en blanco y negro de Lucía en movimiento, hay una frase escrita en tiza. Mientras haya cuerpo, hay memoria. Mientras haya memoria, hay futuro. Y así, el ciclo se cerró. No con un silencio, sino con un paso firme. En tierra firme.